segunda entrega de este ciclo sobre empresas del futuro, organizaciones adaptables, que estamos haciendo con la gente de Deloitte, con quien es la gerente en consultoría de capital humano, Lucía Muñoz, que está de vuelta con nosotros, y como se nos hizo un poco tarde, arranco sin mucho preámbulo. Ágilmente y adaptablemente, venís con práctica, tal además. cual. Buenas tardes a todos. Muy bien, hoy en estos minutitos que quedan para terminar vamos a estar conectando un poco lo que conversamos en la aparición anterior, el jueves pasado. Hablamos de esto de qué son las organizaciones adaptables. Si se acuerdan de lo que dijimos, es de alguna forma la organización adaptable son esas organizaciones que empiezan a entender de qué se trata el juego nuevo, esto del futuro, y empiezan a cambiar rápidamente sus formas de operar internamente para responder a esos cambios que vienen en el afuera. Y que no es que te tenés que adaptar una vez, sino que te tenés que volver adaptable. Tal cual. Quiere decir que no es que tengo que gestionar el cambio actual, sino exactamente tengo que aprender a cambiar todos los días las formas en las que opero para poder reaccionar al contexto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que habían 5 niveles distintos? Y vamos a estar viendo en estos distintos jueves que nos quedan cada uno de los niveles. Bien. Y hoy la idea era centrarnos bien brevemente en cuáles son esos primeros niveles en lo que es una organización adaptable. ¿Qué quiere decir por niveles? Esas dimensiones que tenemos que pensar cuando queremos volvernos adaptables. Y tiene que ver con esto del ecosistema que algo mencionamos, cómo conectar, cómo hacer que la organización funcione en sus diferentes equipos y el punto del equipo en sí, cómo trabajar en conjunto. ¿Les parece? Empezamos por ahí. Vamos por ahí. Bárbaro. Lo primero que dijimos, ¿se acuerdan? El jueves pasado hablamos de la nueva organización tiene las antenas de alguna forma abiertas para conectar todo el tiempo con todas aquellas formas de distintos actores clave, ¿no? Los colaboradores, aquellos que trabajan todos los días, vamos a estar hablando de eso en otras apariciones, pero también aquellos de alguna manera contratados que pueden estar conmigo, mis competidores y otras fuentes de conexión allí. Y lo que los une, lo que une a la organización es ese propósito común. Lo que puede hacer que la organización sea adaptable es tener muy claro cuál es el propósito de la organización. Bien. Y ahí cuando hablamos de propósito, si queremos poner un ejemplo, y la idea es traer un poco de algunos ejemplos, para entender bien este nivel de organización adaptable y cómo tenemos que hacerlo, podemos remontar a aquellos que conocen lo que es ahora, ¿no? la famosa fintech, que son estas, ¿no? Organizaciones financieras que son más tecnológicas que financieras y empiezan a operar. Y hay una en particular que se llama Nubank, que empieza en Brasil. Y empieza en Brasil y tiene es el ejemplo que utilizamos de organización adaptable y empieza a formarse a través de un gran propósito. Y a esto vamos, ¿no? ¿Qué implica ese propósito? Es como esa goma que hace que todo el mundo en la organización sepa exactamente qué tiene que hacer. Y esta organización se forma porque su gerente general, la persona su fundador, es un colombiano que cuando quiso llegar a Brasil y tratar de abrir una cuenta, todo era un problema y no era forma, no había realmente forma de poder hacerlo. Entonces se propone el propósito de generar una organización que lo que haga es facilitar la vida de las personas en términos de sus finanzas personales. Y ese es el propósito que se estableció y es el propósito que hizo y hace que cada uno de los niveles distintos de esa organización estén conectados con eso. A tal punto que genera equipos, ¿no? En esto de las áreas tan conectados con hacer que las cosas sean más fáciles, ¿no? A nivel de economía para cada uno, que lo tienen tan claro que después es fácil de operar desde ese punto, porque al final del día cada equipo sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Un ejemplo que hace esta organización para que ese propósito quede bien fijado en los distintos equipos es hacer, hay un día en el año que llaman Experience, que lo que hace es que todas las personas de otras áreas vayan a atender al cliente. No importa en qué área trabajes, no importa, ¿no? En qué área trabajes, pero lo importante es que conectes y sepas exactamente qué significa esto de hacer más fácil la vida, ¿no? de financiera de aquella persona que trabaja. Entonces, vivir el propósito. Vivir el propósito. Y que cuando yo voy mañana a tomar una decisión en mi puesto de trabajo sobre qué elijo en determinada situación, sepa exactamente cuál es el parámetro ese que va a regirme en ese sentido. Una vez conocí una radio del interior que capacitó a todos sus funcionarios administrativos y hasta de limpieza para saber por lo menos cómo poner un disco al aire por si pasaba algo. Algo de eso. Algo así. ¿Por qué? Porque seguramente ahí el punto era no podemos jamás dejar de transmitir. Exactamente, ¿no? Que supieran eso. Exactamente. Y ahí está. Es ese, Exacto. La razón de ser de una radio. Exactamente. ¿No? Cuando vamos al segundo nivel, que es organización, la realidad de lo que estamos hablando acá es cómo se organiza el trabajo. Y se acuerdan que hablamos un poco de decir, bueno,
New Bank, por ejemplo, si vamos a ese ejemplo, empezó a organizar su trabajo totalmente diferente. No tiene las típicas áreas. Sí las tiene para determinadas funciones que en un banco son fundamentales. Riesgos, no va a ser muy ágil y más vale que siga haciendo lo que tiene que hacer todos los días. Pero hay otras áreas donde pueden empezar a formarse y a generarse en otros sentidos. Y ahí se da cuenta que la estructura tradicional de antes no me sirve. Y ahora necesito hacer esto que se llama generar equipos adaptables, que le llaman tribus, le llaman squads, y ahí hay otros ejemplos que pueden los oyentes hasta googlear porque realmente están allí, y podemos tocar, por ejemplo, Spotify es un gran ejemplo, donde lo que hacen es organizar a las personas en función de ese propósito común con una misión particular, ¿no? Por ejemplo, yo lo que quiero es hacer más fácil la vida de la gente a nivel financiero, pero este equipo lo que tiene como objetivo es generar productos innovadores todo el tiempo que ayuden en ese sentido. A desarrollar aplicaciones en las que yo pueda manejar mi cuenta. Por ejemplo. Pero ya no es un área, porque en ese equipo vas a tener el que antes era de finanzas, más el que antes era de ventas, más que el... ¿no? ¿Por qué? Porque tenés a todos en un mismo lugar, haciendo que la experiencia esa que estén buscando esté allí, no tengan que ir a otra área para decidir, sino que tengan todos los elementos. Todos en la misma mesa. Exactamente, en el mismo equipo, bien, funcionando por esa misión que va a apoyar ese propósito, que al final del día es lo que se tiene. Bien. Y el último nivel, y con esto terminamos, es el equipo. ¿Cómo funciona ese equipo del que estábamos hablando? Y la realidad, y ya el jueves que viene vamos a profundizar un poco más en el líder, en el individuo, pero el equipo es la célula, ¿no?, común de esta organización, que es la que tiene que empezar a funcionar. Y algunos de los elementos que tiene ese equipo: primero, resultados compartidos. Acá no se trata de mis propios resultados individuales, sino que realmente tengo que cumplir con ese propósito y con esa misión, y empiezan a funcionar conectados. Bien. Aparte, hay que ganar el partido, no importa si yo hago 2 goles o si creo que ataje un par de pelotas y perdimos 2-0. Totalmente. La segunda cosa, están empoderados, pueden tomar las decisiones. Vamos a hablar después de liderazgo, pero son ellos los que toman la decisión. El líder lo único que hace es habilitarlos. Ajá. La tercera es que la organización, y esto quizás es lo más importante, tiene que generar esa seguridad psicológica para que ese equipo funcione en la organización sin miedo a, si me equivoco, y lo vamos a hablar luego, no es que no pase nada, pero sí, si me equivoco aprendo, ¿no? Y si me equivoqué intentando, innovando, o poniendo el disco porque había pasado algo y no tenía que terminarse, no pasa nada, porque lo que estoy haciendo es queriendo buscar ese propósito común, y eso es parte del desafío que vamos a hablar el jueves que viene, de cómo tener líderes que empiecen a generar que todos estos elementos que fuimos nombrando realmente se articulen y estén vivos y presentes, ¿no?, en esta organización. Y líderes que de alguna manera sean los que conduzcan, coordinen, porque ya no es simplemente lideren, y por eso no quise repetir el verbo, porque no es el lideren de manera tradicional, justamente esa transformación cultural que está en torno a todo la habiliten, esto, ¿no? Exactamente. Muy bien, Lucía, felicitaciones por el poder de síntesis. Una cosa increíble. Y nos encontramos el jueves que viene. Hasta el jueves entonces, te prometo gracias. que te doy unos minutos más el jueves que viene. Muchas gracias, gracias. Lucía.